estudiantes, bienvenido a este TIPAS, Lisandro, Diana, Johan. Bueno, aquí básicamente vamos a ver los temas que estamos trabajando ahorita en la fase 4 de control. Básicamente todo lo que es el lenguaje DCL, el lenguaje de control, para quitar todo el tema de seguridad en bases de datos, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar muchísimo en cuanto a ese sentido, a ese rol de manejador de base de datos que tenemos nosotros en una organización, a lo que nosotros llamamos un DBA. Un momentito, aquí voy a cambiar el idioma de este transcriptor. Muy bien. Bien, entonces a ustedes yo les he compartido el enlace que dice Oracle Database. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, este enlace básicamente lo que hace es descargar la última versión desde la página oficial de Oracle, ¿sí? Aquí, con este enlace, ustedes tendrían que ahí registrarse, crear una cuenta para que les deje descargar. Eso es gratuito. Eso no, ellos simplemente piden una para que te registres, pero no te cobran nada y es de la página oficial. Como algunos compañeros en el curso anterior tuvieron dificultades para hacer la conexión, porque creo que ya trae unas restricciones, les coloqué este enlace opcional, que es una versión para estudiantes más liviana, no pone ningún problema, y está en un Drive. O sea, este Drive es personal que yo tengo ahí desde hace varios periodos, pero funciona correctamente. Entonces ustedes lo descargan, ¿verdad? Eso va a descargar un comprimido, lo descomprimen para poder montar el servidor de bases de datos. Este sí es el Oracle Developer, si lo descargamos desde la página oficial de Oracle, porque este sí no presenta ningún inconveniente. Entonces, primero tenemos el servidor, que es el Oracle Database Express, y luego descargamos el Oracle Developer, ¿verdad? Cuando nosotros descargamos, voy a buscar por aquí unos apuntes que tengo. Vamos a descargar un comprimido, ¿verdad? Yo les hablé de un comprimido, creo que es uno, bueno, no sé, es uno de estos que dice Oracle XE, no sé si es este de 12. Nosotros lo descomprimimos, te va a descargar una carpeta como esta que dice Dix K1. Aquí, este es el instalador, ¿cierto? Yo esto lo ejecuto y le doy siguiente, 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 a todo le voy a dar siguiente. Va a pedir un usuario y contraseña. Si va a pedir un usuario y contraseña, ese usuario y esa contraseña, bueno, mentira, él no va a pedir usuario, va a pedir una contraseña, ¿sí? Esa contraseña no la debo olvidar, porque con esa es que luego voy a hacer las conexiones a mi base de datos. Entonces, ese es el primer paso. Ahí estamos instalando un servidor. ¿Qué les voy a sugerir? Si ya instalaron alguna otra versión, ¿cierto? Si ya instalaron alguna otra versión, la van a desinstalar primero antes de instalar esto. Primero desinstalen la versión que ya tienen y la desinstalan por el programa, ¿verdad? Y cuando ya termine de desinstalar, se van al disco C, a la carpeta raíz donde tengan la instalación de Oracle, ¿sí? Por ejemplo, yo la tengo aquí. Y van a borrar esta carpeta manualmente, porque cuando ustedes lo desinstalan, él desinstala, pero deja una carpeta raíz aquí en el disco C. Entonces, esa carpeta también hay que borrarla, porque si ustedes no la borran, él deja un histórico de la última configuración que se hizo y independientemente qué versión estén montando, él siempre trata de montar esa versión, ¿sí? Entonces, como ese histórico está ahí, ya esa configuración queda. Entonces, hay que borrarla manualmente después que se desinstale la versión que ya tiene. Entonces, cuando ya hagan todo ese proceso, sí, procedan a montar esta nueva versión. Cuando ya ustedes instalen la versión, ¿verdad? Entonces, descargan el Oracle SQL Developer, que es este. Simplemente van a ejecutar, darle clic aquí en este icono, dice SQL Developer, le dan clic ahí y él abre este ambiente de trabajo que yo tengo aquí.
¿sí? Este es el ambiente de trabajo. ¿Ya? Entonces, yo les había dicho en la clase pasada cómo creamos una conexión. Vamos a crear la primera conexión. Este es con el usuario sys o system, que son los usuarios por defecto que tienen todos los permisos de la base de datos. ¿Verdad? Entonces, aquí nosotros siempre vamos a crear instancias de base de datos. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Listo, yo le doy aquí en el sys nomás, le puedo decir una nueva conexión a la base de datos, ¿sí? En el signo más, ¿verdad? Y yo tengo que decirle, ven, voy a conectarme, miren que aquí tengo varias conexiones, ¿verdad? Local con el usuario sys, local 2 con el usuario sys, y tengo una conexión de prueba que hice con el usuario Mariano, ¿cierto? Entonces, si ustedes quisieran hacer otra conexión, también lo podrían hacer, o se pueden conectar a una de estas que ya tienen. Por ejemplo, voy a conectarme a este, le coloco aquí. Ya sé que es local, que el usuario es sys, ahora la contraseña que tengo que colocarle es con en este caso, con la que coloqué cuando instalé el servidor de base de datos. Aquí le doy probar, me dice que es correcto y entonces le digo conectar. ¿Sí? Allá me he conectado. Listo. Joan, no Sí, sé si... señor, comprendo ya. De pronto Sí, fue señor, porque no, yo ya ayer ahí quedó instalé el claro. servidor y no instalamos el resto de pasos. O sea, no instalaron el O servidor. sea, yo bajé del archivo, bajé y hice toda la parte del setup, puse la contraseña, pero cuando iba a abrir el Oracle no me abría, era porque no lo abríamos directamente por las carpetas. Creería yo. Bueno, si quieres me compartes pantalla, Diana, y yo veo qué tienes en el momento, ¿sí? Sí, y yo miro a ver qué problema tienes. Te voy a dar permisos aquí un momento. Vale, pero entonces yo ayer desinstalé todo pues pensando, entonces lo hago como desde cero, ¿ok? Sí, sí, vamos a hacerlo desde cero, Listo. pero te voy a dar permiso de compartir pantalla, Diana, por aquí. Poner como... Listo, ya te convertí en moderador. Diana, ya estás, eres Vale. moderador. Melinda, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla y me ven. Sí, ya la vemos. Listo, vale. ¿Ya Entonces, descargaste? ¿Lo estás volviendo a descargar o ya lo habías descargado? ya lo había descargado. Espera, yo lo he descargado. Yo descargué lo va a descomprimir. Y acá le daba pues en el del setup, Sí, ¿cierto? sí, así, correcto. Ya borraste todas las carpetas, ¿verdad? Sí, yo borré todo. Bueno, el proceso se va demorando un poquito mientras se le instala, hay que sentar. Sí. ¿Qué te dice ahí? You have specified. ¿Alguna, como si ya hubieses tenido algo? Como si ya lo tuviera. Por eso, creo que te está pidiendo que lo reemplaces y bueno, dale una contraseña. Siguiente, install. Ok. Ahí hay que esperar mientras él instala. Demora un proceso ahí como de 5 minutos más o menos. Bueno, señor. Vamos a ver si lo hace más rápido. Melinda, no sé si tienes alguna pregunta mientras se va instalando el servidor de Diana.
Diana, ¿ya descargaste el SQL Developer? No, este es este. No, ese no, ese es el database, el otro. El tercer enlace que les envié. Este de acá. Sí, ese es. Ah, el developer es el que pide usuario de Oracle, ¿cierto? Sí, porque se lo descargamos de ahí. Y acá entonces, ¿en cuál le doy? Ese es SQL Developer. Ahí tienes que mirar qué versión tiene tu disco, tu sistema operativo. Si es Windows 64, si es de 32. Sí, es de 64. Bueno, descarga esa versión. Pues acá me toca crear la cuenta, ¿cierto? Espérame, yo ya entro con el mío, o ya te lo paso. Listo. Listo, este ya finalizó. Le doy Perfecto. finish ahí, ¿cierto? Sí. Entonces ahora hay que tener el cliente. Ya, ahí tienes el servidor. ¿Sí? Listo. Ahí es donde ahí es donde se aloja localmente la base de datos y todo, pero para nosotros no trabajar por el CMD por comandos, utilizamos una conexión más gráfica y para hacer esa conexión gráfica utilizamos un cliente en este caso que es el SQL Developer. ¿Ya? Ok, ya, entonces eso fue lo que me faltó ayer. Pues yo no descargué este. Te paso el instalador, que ya lo descargué. Si quieres lo subo Sí, al drive. Paso. ya no me lo pasa. ¿Por dónde me lo va a pasar? Te lo mando en el drive. Listo. Pero vaya haciendo el ejercicio, de pronto se demora menos descargándolo de acá de la página. ¿Sí? Sí, vayan haciendo el ejercicio, pásaselo de todas formas, pero si lo puedes descargar de la página directamente también. Ahí arribita le puedes decir traducir la página por si no te la vas muy bien con el inglés. Bueno. Pero sí, yo creo que le va a ir más rápido así porque son 400 megas y apenas lleva la mitad cargada. Entonces acá ya creo el usuario. Que me vuelva. ¿Cómo vamos? Me, me mandó pues este código de verificación. Entra desde el correo a ese enlace que te mandan. Ok, Continúa. listo. Ya acá me abre acá. Bueno, vamos nuevamente a donde estabas. Al Oracle Developer. Ahora sí usa tu usuario y contraseña.
Medio. Si fuera esa la que colocaste. Ya te compartí el enlace, si quieres. Qué raro, no me quiere entrar y con esa quedó. Igual, si quieres, mira el Gmail, que ahí te mandé el enlace. Ya te lo compartí en el Drive. Listo. Igualmente vamos a descomprimir ese archivo. Ese tiene varios. Ah, sí. Ahora se me llena ahí el escritor. Hermelinda, adelante. Si de pronto tienes alguna duda, quieres que te expliquemos algo específico, puedes preguntar. Lisandro, ¿cómo vas? Bueno, ahí. Profesor, no, pues aquí sigo con la misma cuestioncita. Ya volví a abrir pues la aplicación y traté pues de volverle a ejecutar pues esa instrucción y me sale lo mismo. No sé entonces qué me faltará o si es que le tengo que dar privilegios desde otra parte o no sé. Ahorita revisamos nuevamente, ¿oíste? Miramos bien. Aquí Listo. le doy a anotar todas las instalaciones. Sí. Igual ahí no tienes ninguna. Adelante, ahí no tienes nada, dile que sí. Lisandro, usted hizo todos estos pasos que estamos haciendo acá, ¿sí? Sí, señor, eso ya lo sabía. Yo ya había instalado la aplicación anteriormente, sí, ya lo había hecho todo. Bien. Listo, entonces ahí nos vamos a conectar en primera instancia con el usuario SIS. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Sí. Entonces, dale un nombre cualquiera, ¿cómo quieres llamar a esa instancia? Listo. Y acá le pongo también un usuario y la misma contraseña que puse al crearlo. Sí. Pero, ahí dice usuario, ¿no? User. ¿Con qué usuario nos vamos a conectar? Oh. No entiendo. Por eso, mira aquí te está Entonces, diciendo usuario. ¿Con qué usuario nos vamos a conectar? ¿Cuáles son los dos usuarios por defecto que tenemos? System, sí. El System y el SIS. Entonces vamos a conectarnos con el usuario SIS. S-I-S. ¿Sí? No, con SIS. SIS. Ya. Ahora sí la contraseña que le colocaste al servidor. Vamos a... ¿qué más?
primero dale donde dice rol, cámbiale rol, para que te conectes con el rol de SysDBA. Bien, vamos a probar conexión. Listo. Pero qué mujer es muy rápido. Listo, ya estamos conectados. Ok. Ah, Bien. vale, súper, muchas Sí, gracias. se te estaba presentando un inconveniente porque no le estaba dando de pronto con qué rol te ibas a conectar. Ah, bueno, listo, dale. No, ¿Ah? acá ya comprendo pues como para seguir haciéndole porque la verdad pues había estado como ocupada, entonces no había podido ni siquiera instalarlo, pero ya con el instalador pues ya empezamos a probar. Vamos a darle una vista al diccionario de datos. Yo con los comandos que le copié aquí en el chat, ahí están en el chat, cópialos allá. Estos. Sí. Córrelos uno a uno primero. Bueno, dice correr primero, el de user, para ver qué usuarios tenemos en la base de datos. Entonces los corro uno a uno. Primero el de los, para ver cuántos usuarios tenemos. Ese. Listo. Ese que te muestra todos los usuarios que actualmente Creados. están creados en la base de datos. ¿Cuáles están creados? Sí, existen. No veo, es que casi no alcanzo a leer bien la pantalla porque está muy pequeño. Espera, yo te pongo. No, pero menciónalos. No necesito, pero Ah, ok. simplemente. Sí, existen Anonymous, Apex, Flows, Apex, Overload, Deep, Oracle, OSM. Listo. Eh, Todos esos eh, son usuarios que traen por defecto la base de datos, ¿verdad? Y en ok, cada instante que tú vayas creando, se te van a crear esos usuarios. Sí, por defecto, los principales para uno trabajar son System y Sys. Ahí son los dos primeros. ¿Sí? listo. Bien. Entonces, tenemos también el otro comando que es el de ver qué roles tenemos, qué privilegios tenemos. Eh, para ver también qué roles y privilegios al mismo tiempo, para ver qué tablas tienen privilegios. Bueno, todo eso ya ustedes deben de buscar qué función tiene cada uno de esos comandos, ¿no? Miren qué sencillo, es decir, bueno, con el comando select from asterisco de DBA user, pues puedo ver todos los usuarios que tiene la base de datos, en el cual se muestra la información, la principal información que está ahí, ¿sí? Ahí te pueden ver si ese usuario tiene contraseña, no tiene contraseña, si tiene límite, si no tiene límite, bueno. En fin, miren todo lo que les muestra. Ah, bueno, genial. No, listo, Es- ya es de cacharrearle a lo demás del trabajo. Eso es ese es el error que le está presentando a Lisandro, que no, al ejecutar esos comandos le presenta un error. No debería, por ningún motivo, estar ese error, tocará revisar. No, digamos, profe, ahí en la local, en el CIS, a mí me sale todo muy bien, me salen todas estas tablas y todo. Ya cuando creé el otro usuario que es con el nombre del estudiante es donde me sale el error. Ah, pero tienes que asignarle entonces los permisos y privilegios. Exactamente, entonces es ahí donde estoy yo como pegadito. Por eso, asignale permisos de crear sesión, asignale permisos de insertar, asignale permisos de actualizar. Bueno, todos los permisos que puedas asignarle. Porque es que es un usuario que acabaste de crear desde cero que no tiene nada, no tiene permiso a nada, o sea, no tiene permiso a consultar la base de datos. Entonces esa es la cosa. Y esos permisos se los doy desde acá, desde la local, ¿cierto? Tienes que dárselo desde el usuario SYS, Desde el usuario, sí, sí, eso. ¿ya? Porque Ah, recuerda que el usuario SYS es el que tiene todos los privilegios de la base de datos. entonces, digamos aquí en este caso, profesor, me tocaría, porque es que yo aquí le había dado unos permisos, pero entonces para lo que se necesita son los que no le he dado, ¿cierto? Correcto. Este, usted me dice que es con cuál.
comando que se le dan esos permisos? Con gran... Con gran. Entonces ya tú mira, es que gran, para tú darle permiso, es gran, ¿no? Entonces tú le puedes decir permiso de qué, de qué quieres darle permiso, de crear sesión, de crear usuarios, de crear tablas, bueno, ahí tú tienes No, que ir. pues aquí dice que pues necesito estos pues para poder continuar acá con la que dice identificar privilegios de sistema, roles y privilegios sobre objetos que tiene concedidos el usuario estudiante 2. Pero eso lo haces ¿desde dónde? Lo puedes hacer también desde el SIS. Eso los puedo hacer desde acá. También, exacto. Lo primero vas a consultar qué permisos tiene, qué roles tiene. Bueno, profesor. Bien, entonces, no sé, ¿qué otra pregunta tienen pendiente? Joan, ¿ya con la pregunta tuya queda resuelta o tienes Sí, algo señor. pendiente? No, no, señor, tenía la misma duda que Diana, pero incluso estábamos desenredándonos juntos, y... pero ya, muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, sí, con gusto. Entonces, bueno, lástima que no se conectaron los demás. Aquí entonces les voy a dejar aquí también en el chat, miren, la sentencia para mirar cuántas tablet space tengo creadas. Voy a colocarla aquí en el chat un momento para que la tenga. Con esta yo simplemente puedo mirar qué tablet space. Bueno, aquí me está pidiendo que me conecte nuevamente, ya como que me desconecte. Las tablet space que tengo en local, ¿no? Entonces me dice, bueno, mira, para el usuario, para los usuarios están guardando estas tablet space. Aquí me da las rutas importantes donde está el file name, o sea, dónde está el archivo o sea, dónde se están guardando esos archivos de ese tablet space. La extensión es dbf, ¿sí? Me está diciendo que las rutas en el C, una carpeta se llama Oracle XG. Dentro de esa carpeta hay otra carpeta que se llama app. Dentro de esa app hay una carpeta que se llama Oracle. Y aquí hay otra que se llama Data XE. Y aquí ya el nombre de esa tablet space que se llama user.dbf. ¿Sí? Me dice cuántos bytes tiene. Entonces, con esa yo puedo mirar todos los tablet space que tengo. Este fue uno que he creado, ¿verdad? Este lo creé manual, así con la sentencia, que se llama programa. Ustedes van a crear, creo que son 5 tablet space. Que si el curso, programa. ¿Cuál es el otro? Curso. Vamos a buscarlo aquí un momento. Vamos a buscar aquí la guía de actividades para este periodo. La guía de actividades de la fase 4, fase 4. Listo. Entonces, persona, curso, programa, escuela, centro, ¿cierto? Y le van a asignar aquí el tamaño inicial, si es autoextendible, todo sí, tamaño máximo. Aquí le estoy diciendo que tienen que asignarle. De en cuánto inicia, en las próximos, de cuántos son, el min-extend, o sea que mínimo va a tener una extensión de tablet space, máximo 3, ¿cierto? Esto cuando es autoextendible, sí. Entonces, máximo puede tener 3 extensiones cuando se acabe la cuota límite que le he colocado. Entonces, si se acaba esa, se puede autoincrementar 3 veces. Sí, ya después de las 3 veces, si se sobrepasa la cuota, no se puede volver a crear otra, digamos, como a extender esta tablet space, ¿cierto? Entonces son controles que le vamos poniendo para controlar así los espacios que nosotros le asignamos a una base de datos, ¿no? Para que de pronto no se consuman mucho los recursos, ¿sí?
Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. La sentencia para hacer eso. Entonces, aquí ustedes siempre van a tener esto. Con la palabra create, siempre que vayan a crear algo en la base de datos, utilicen la palabra create, que esto es una palabra reservada ya del lenguaje. Y siempre que le tenemos que decir, bueno, vamos a crear, ¿qué vamos a crear? Entonces, vamos a create table space, ¿verdad? Un create table space, o sea, crece un espacio reservado de tablas. ¿Y qué nombre va a tener? Se va a llamar programa, ¿sí? Programa. Si yo quisiera crear, bueno, el otro es curso, entonces simplemente coloco curso, ¿sí? Le estoy diciendo aquí el data file donde se va a almacenar y cómo se va a llamar ese archivo. Entonces, listo, se va a almacenar en el C, ya toda la ruta que les acabamos de dar ahorita, y le voy a decir que el archivo como tal se va a llamar también curso, ¿sí? Curso. ¿Sí? Curso. El table space se llama curso y el archivo se llama curso. Ustedes le pueden colocar otro nombre si lo desean, no es obligación, sino que yo para tener relación y saber qué se refiere a ese mismo, le coloco ese mismo nombre. El tamaño, acá nos dice en la guía que ese tamaño de curso es de, curso tiene 1 mega, sí, es de 100, el tamaño máximo es de 1500, 1613. Entonces, sí, aquí son 100. 1400 porque les dije. De curso a 1500. 1500. Y es de 16 el inicial, 16 el otro, 1, 3, estamos bien. Entonces, simplemente corro esta sentencia. ¿Sí? Y ya me dice aquí que el TableSpace cursos fue creado. Entonces, nuevamente, consulto la base de datos y aquí me debe aparecer el TableSpace curso, ¿verdad? Si ustedes se van a esta dirección que está aquí, vamos a ver si me deja copiarla, y la buscamos acá en nuestros archivos locales, me debe mostrar ese archivo. Miren, aquí tenemos un TableSpace que se llama curso, ¿cierto? Míralo, aquí está. ¿Ok? Entonces, ahí yo verifico que localmente ya estoy almacenando información de la base de datos en mi ordenador o en mi equipo de forma local. Entonces, esto, TableSpace nos sirve para almacenar archivos locales en nuestro servidor, ¿sí? En nuestro disco duro. Muy bien. Entonces, eso mismo lo tienen que hacer con los 5 ejercicios. Simplemente son cambiar los valores y miren qué sencillo de realizar, ¿cierto? Luego vamos a hacer las consultas en la base de datos, en el diccionario de base de datos, que es básicamente tomar cada uno de estos que están aquí, ¿sí? Aquí tengo el database profiles, el database role, el database user, el database role privileges, y todos estos que están aquí, ¿cierto? Esta ayuda que está acá les va a ayudar a ustedes a entender, ok, ya está. Les va a ayudar a entender a ustedes, por ejemplo, vamos a buscar data DBA profiles. Aquí, pero ahorita. Aquí, miren que este está aquí. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice aquí todos los elementos que tiene los profilites, o sea, los privilegios, ¿verdad? Que podemos encontrar. Aquí tenemos el tipo de dato, ¿sí? Aquí dice si es obligatorio o no, dice que no acepta nulo, o sea, quiere decir que siempre debe tener esta característica, o sea, el nombre del privilegio. O sea, para tú crear un privilegio siempre es obligatorio que tenga un nombre. O sea, no podemos crear un privilegio sin nombre, ¿sí? Lo mismo
para el source name. ¿Sí? O sea, siempre tiene que tener un dato para este source name. Y miren que aquí le dice qué tipo de dato es. Una cadena de caracteres, o sea, un varchar que no puede ser mayor a 128 caracteres, un varchar de 32, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, si de pronto tienen dificultad para entender el inglés, pues lo pasan al español, ¿cierto? Entonces aquí está, nombre del privilegio, nombre del perfil, nombre del recurso, ¿sí? Aquí se indica si el perfil del recurso es un parámetro o es un parámetro o un parámetro del kernel del sistema, o sea que si tiene contraseña, ¿ya? Aquí el límite, ¿ya? ¿Cuál es el límite de este Profilax, del límite colocado en este recurso para el perfil? Toda esta información la encontramos ¿dónde? Aquí en el diccionario de la base de datos. Entonces, el DBA Profilax muestra todos los perfiles y sus límites, ¿ya? Eso es la información que ustedes tienen que identificar. ¿Cuál es el otro? Tenemos aquí el DBA Rolex, o el rol que se le asigna. También vamos a ver qué nos dice acá este material. Lo buscamos aquí. Nos trae acá, miren. Entonces dice, describe todos los roles de la base de datos. O sea, todos los roles que tiene la base de datos vamos a encontrar con ese comando. ¿Sí? Con ese comando. Entonces, las columnas que vamos a encontrar allá son la columna rol, que nos indica el tipo de datos, si es varchar, que no debe ser superior a 128, debe ser obligatorio, no debe ser nulo, que eso es el nombre que tiene que tener ese rol, ¿sí? El rol ID, que es un numérico, un identificador, número de identificación de rol, ¿verdad? Entonces, si nosotros corremos aquí, miren, vamos a hacerlo en si nosotros corremos aquí rol, ¿verdad? Miren qué me va a mostrar. El rol, el password y la autenticación, el tipo de autenticación, ¿sí? Entonces me está diciendo, esto es obligatorio, siempre tiene que tener un nombre, ¿sí? Tiene que tener un nombre y un ID. ¿Qué pasa? Que en este caso, aquí no le colocaron un ID obligatorio, simplemente le colocaron que no tiene ID, pero tiene un dato, ¿ya? Tiene un dato. Entonces, eso mismo es lo que nos está mostrando o nos indica el diccionario de base de datos. Todo lo que podemos encontrar en cada una de las tablas. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta aquí? No, señor, todo bien por ahí. Bueno, entonces, preguntas. Le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Para qué nos servirá todo esto que estamos consultando del diccionario de base de datos? ¿Para qué consideran ustedes que nos sirve esto? Vamos a iniciar con Joan. Pues nos sirve precisamente para hacer el análisis de la base de datos y bueno, y también se nota que ya con esta herramienta que vamos a usar digamos, en este segmento en el que vamos, pues es el que normalmente usa uno cuando está pues en la vida real montando una base de datos también. Entonces, pues eso, ¿qué más que esa experiencia? Lisandro. Gracias, Joan. Se fue Lisandro. Diana, ¿qué nos comenta Diana? Pues principalmente creo que sirve para mirar como la parte pues técnica de la base de datos, como la función de los permisos, las diferentes interpretaciones que se puede dar entre cada uno de los usuarios. Gracias, Diana. ¿Y Hermelinda qué nos dice? Hermelinda dice que está como invitada. De pronto es que no. Yo creo que está como ausente, ¿no?
Sí, ella está como invitada y no puede participar. De pronto no está asociada al grupo. Bueno, vamos a continuar entonces, sí. Muy bien, todo esto nos sirve a nosotros como manejadores de base de datos para conocer los recursos que tiene nuestra base de datos, su funcionalidad, los permisos, brindar la seguridad, ¿sí? Porque nosotros no podemos crear un usuario y asignarle acceso a toda la base de datos. Recuerden que en una organización, el único que tiene que tener acceso a todos los recursos de la base de datos es el manejador de base de datos. O si hay de pronto dos responsables, pues los dos que estén de responsables. Pero por lo general siempre debe ser uno solo, ¿ya? Uno solo. No todos deben de tener permiso a todo a la base de datos. Siempre debe haber uno que controle los demás usuarios, ¿sí? Entonces, para eso nos preparamos nosotros aquí, como un DBA, administrador de base de datos. Muy bien. Entonces, ya hicimos esto. Miren que es identificar cada uno de ellos, documentarlo para qué nos sirven, ¿sí? Luego dice, bueno, identifique qué privilegios del sistema o roles y privilegios sobre los objetos conocidos del usuario administrador, ¿ya? Ustedes tienen que crear un usuario administrador, ¿sí? Si acá vamos a ver. Entonces, te van a conectar con el usuario System o el usuario Sys, cualquiera de los dos, no hay problema. ¿Cómo se conectan con el usuario Sys? Ustedes lo acabaron de hacer ahorita, ¿cierto? Entonces, se conectan con ese usuario, crean una conexión local o el nombre que ustedes quieran colocarle. Por ejemplo, en mi caso, miren que yo aquí tengo local 2, tengo una que se llama prueba. Ustedes pueden hacer una conexión con el nombre que ustedes deseen, ¿cierto? Esa conexión, ¿qué deben de hacer ahorita? Entonces, por cada estudiante, ¿cierto? Miren, aquí nos dice, conecte con el usuario SIS a la base de datos y crear un usuario por cada estudiante llamándolo con su nombre. ¿Cuál sería el nombre de cada uno? Bueno, yo creo mi usuario con mi nombre Mariano y todo lo que nos implica aquí. Entonces, le está diciendo que cree ese usuario, ¿verdad? En la base de datos. Va a indicar que va a tener un tablet space por defecto, que se llama user, y como tablet space también temporal, ten. Y él le va a asignar una cuota de 500K, ¿sí? A ese usuario user. Entonces, es lo que tengo que hacer ahorita. Entonces, crear el usuario, ¿sí? Para crear el usuario, yo le coloco aquí, en este caso, Mariano. Ya yo tengo un usuario en esta base de datos que se llama Mariano. Voy a ponerle Mariano R, ¿cierto? Le voy a colocar una identificación, voy a colocarle admin, bueno, era algo tan diferente. Ok, me está diciendo que admin es una palabra reservada, vamos a colocarle otra. Pero, cierto, una que no se me olvide. Voy a asignarle por default un tablet space user con una cuota de cuánto me está diciendo acá, de 500. Una cuota de 500. ¿Sí? Y un temporal user 10. Entonces, con esto, yo voy a crear mi usuario con mi nombre. ¿Sí? Con mi nombre. Si todo está bien, me dice que Mariano R ha sido creado. ¿Sí? Ha sido creado. ¿Verdad? Entonces, aquí yo con este user, DBA user, voy a verificar si realmente ese usuario ha sido creado. Miren, debe estar aquí, Mariano R. Aquí está. Era lo que ustedes estaban haciendo ahorita. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ahora, ¿verdad? Crear una nueva conexión. Vamos a ponerle aquí Mariano Romero. Con el usuario Mariano R. Y la contraseña, ¿verdad? Voy a decirle que voy a decirle que
haga una prueba. ¿Qué está diciendo aquí? Vea, ese usuario no tiene permisos de qué, o no tiene privilegios de qué. ¿Quién me dice? ¿Mm? De sesión. Entonces, perfecto, muy bien. No tiene privilegio de crear sesión. Ah, ya sé, entonces lo que tengo que hacer, ¿sí? Tengo que asignarle a Mariano R. Permiso de qué? De crear sesión. ¿Sí? Entonces, le doy permiso aquí de crear sesión. Si todo está correcto, dice que gran correcto. O sea, se ha asignado el permiso correcto, el privilegio correcto. ¿Sí? Ahora, si yo vuelvo a hacer lo mismo, me debería funcionar. A ver, vuelvo a conectarme. Mariano Romero. Y voy a iniciar con Mariano R, ¿cierto? Contraseña. Acá le voy a decir, bueno, no voy a decirle más nada, voy a decirle probar. Ya me dijo que es correcto, entonces me conecto. ¿Sí? Entonces, miren, ya creé una conexión nueva aquí que se llama Mariano R. ¿Sí? Una conexión. Y está la instancia de la base de datos, ya trae por defecto todas las tablas y todos los recursos que trae la instancia. ¿Sí? Entonces yo empiezo aquí a hacer lo que necesito hacer. ¿Verdad? Entonces, si yo quisiera aquí, pues, si yo quisiera aquí, en Mariano R, crear un usuario que se llame administrador, por decirlo así. Administrador 2. Y prueba 2. ¿Sí? Voy a decirle que lo cree. ¿Qué me está presentando? ¿Mm? ¿Quién me ayuda? Que no tienes permisos para crearlos. Exacto. Entonces yo tengo que saber interpretar estos errores. Aquí me dice insuficientes privilegios, ¿verdad? Me está diciendo que no tengo privilegios para crear un usuario. ¿Ya? Entonces, como no tengo privilegios, ¿qué necesito hacer? ¿Mm? Asignarle privilegios con otro usuario. Correcto, con el usuario que sí los tiene. ¿Ya? Entonces, tengo que asignarle los privilegios con el usuario que sí los tiene. ¿Verdad? Entonces, ¿qué privilegio voy a crear ahorita? Voy a crearle de crear user, ¿verdad? Porque no estoy creando un usuario allá. Entonces, te voy a decir, mire, asignele el privilegio de crear usuario ¿a quién? Mariano R. Si todo está bien, me dice aquí que esto es correcto. Entonces, ahora voy acá, voy a crear ahora sí. Vamos a ver. Uy, salió el error. No le asigné create user to Mariano. Ahí le creo, no, profe, claro. Sí. Yo creo que ahora sí, vamos a ver, breve. Ah, ya. User creado, ya está creado. ¿Sí? Sí, no lo había visto. Aquí está ya creado. Muy bien. Miren que si lo vuelvo a intentar a crear, ya aquí me dice que hay un error, que ese usuario, o sea, él no puede crear un usuario igual 2 veces. ¿Sí? Importante eso, miren. Me está diciendo, ve, ya existe ese usuario, no lo puedo volver a crear. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo aquí. Y este error me presenta este error que empieza en la línea 1. Mira, crea user, administrador 2, identificado, tiene un error. Dice username, administrador 2, conflicto con otro usuario. ¿Ya? Lo que quiere decir, me está diciendo es que si hay un conflicto con otro usuario es porque ese otro usuario está repetido. Pero ya lo creó.
Entonces, eso básicamente para crear usuarios, asignar permisos y privilegios, ¿verdad? En eso pues nos basamos en todo en este momento. Luego, después de eso dicen, bueno, System, Database, crear tu usuario, quiero crear, identificar qué privilegios tienen, ya saben ustedes, verificar si tienen privilegios de roles y qué otros privilegios sobre los objetos tienen ese usuario que acabaron de crear. ¿Cómo lo consultamos? ¿Mm? Con los dos comandos que ya tienen aquí. Con estos dos comandos, de qué roles, ¿verdad? ¿Qué privilegios, qué roles tienen ese usuario? Además de eso aquí dice, ¿qué privilegios y roles, ¿sí? Tienen esos usuarios? Por ejemplo, si yo busco aquí Mariano R, ¿dónde está Mariano R por aquí? System. Estos son los, mira, gran son los permisos, ¿verdad? El gran rol, ¿verdad? Que tienen todos estos usuarios. Pero tienes que preguntarte el usuario exacto, o sea, ¿a qué usuario le vas a? Porque aquí están mirando todos los usuarios, por ejemplo, de SIS tiene todos estos roles, ¿verdad? Este gran SIS tiene todos estos roles asignados. O sea, todos estos permisos tienen estos roles asignados. Ahora, si yo quisiera saber todos los roles que tiene, pero miren, aquí estoy hablando de quién, de toda la base de datos. Ustedes podrían decir, seleccione solamente algunos específicos. Ya aquí ustedes no le voy a decir que sea asterisco from. Sí, porque aquí le estoy diciendo, entrégame todos los elementos de la tabla DBA, ¿sí? Todos los elementos, o sea, todos los elementos son cada columna de estas, ¿sí? Entonces podrían decirle, bueno, tráigame todos los elementos de la columna DBA donde, entonces ya le empiezan un where, donde user sea igual a quién, a tal, ¿ya? Sea igual a quién, a tal. Entonces eso es importante que también lo vayan haciendo. Ustedes pueden ir complementando aquí, ¿sí? Seleccióneme todos los roles perdón, seleccione todos los elementos de la tabla de la tabla DBA role, donde, entonces aquí te le dicen un word, donde, se bloqueó, ¿sí? Donde user sea igual a quién, a Mariano R, por decirlo así. Ok, hay un problema de identificador. Donde users. Mariano inválido identificador. En la línea 2. Vamos a ver aquí algo. Porque es que aquí no me está mostrando los usuarios. Me está mostrando son todos los roles, pero no me está mostrando un usuario en específico. ¿Ya? Entonces no puedo hacer la consulta así. Ahí no podría hacer la consulta así porque miren que él aquí no tiene una consulta, no tiene un campo donde esté asignado precisamente ese usuario, ¿verdad? Entonces es importante tener claro eso. Si no está el usuario aquí seleccionado, no lo puede traer. Porque aquí, según esto, el usuario Mariano sería el número 6. ¿Sí? Sería el número 6. Entonces ahora sí, vamos a ver si con el número 6, si me lo trae. ¿Y dónde estamos, no? Traer los roles, where.
donde user sea igual al número 6. No me está trayendo eso. Está trayendo. Bueno, aquí toca validar la consulta, porque no sé por qué no me está trayendo así. Con el ID, como que no me está reconociendo el ID de la tabla. Igual no tiene, miren que no tiene nombre, sino que está verificando para ver si lo podíamos filtrar automáticamente por el nombre del usuario, ¿ya? Pero es que aquí, por lo que veo, este ID corresponde al ID del privilegio más no al ID del usuario. Entonces no hay forma exactamente de saberlo con esta consulta si corresponde exactamente a ese usuario los privilegios. Tocaría entonces buscarlo por acá y revisar toda la información desde el usuario, desde el username. Aquí. ¿Pregunta hasta ahí? No, señor, muy claro. Ok, sino que estaba tratando de filtrarlo con un Word, pero veo que como no hay una relación entre esas tablas, no podemos hacer ese filtro. Bien, entonces, aquí ya sabemos entonces que hay que consultar los privilegios de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de los usuarios. Bien, luego después de eso dice identificar privilegio, luego dice en la conexión system, otorgar crear sesión, ya esto lo hicimos, luego crear, conectarse con el usuario administrador. Bueno, ahí se crea un usuario administrador, tienen que asignarle los permisos también. Tienen que probar si pueden hacerlo. Entonces, como ya lo hicimos, ustedes se dieron cuenta que si no le asignan permisos, aquí esta respuesta era para llevarlos allá. A identificar que si no tienen permisos no pueden crearlo, que tienen que asignar los permisos y los privilegios para poder crear una nueva conexión, para poder crear un nuevo usuario, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca aquí en estos dos puntos. Luego, averiguar que si el usuario de la base de datos tienen asignado el privilegio de crearse, de create user, ya eso lo saben hacer. Gestionar esquemas y objetos. Aquí vamos a crear perfiles y crear roles. Entonces, para crear perfiles y crear roles, usamos las sentencias de... bueno, miren aquí, claro, miren aquí lo que les estaba mostrando ahorita. Vamos a mirar los privilegios. Miren que aquí tenía un error, ¿sí? Con el where, ¿verdad? Los privilegios los consultamos de esta forma. Voy a colocarles aquí sería Mariano R. Aquí sí voy a ver qué privilegios tiene este usuario, ¿sí? Me está mostrando que no tiene ninguno, ¿ya? Si fuera el usuario System o el usuario Mariano, vamos a ver. Mariano, ¿qué tiene? Tampoco tiene. Eso en cuanto a los privilegios que tiene como System. Ahora voy a ver qué roles tiene. Mariano R. ¿Sí? Entonces, tampoco tiene. Si fuera administrador, vamos a ver que tiene administrador asignado, tampoco tiene. Si fuera el usuario System, sys, vamos a buscar el sys. ¿Qué roles tiene asignado? Si fuera el sys, tampoco me está mostrando privilegios aquí de gran sys. Vamos a ver acá. Bueno, el sys sí tiene. Miren que el sys aquí tiene, muestra los privilegios, los roles que tiene, ¿verdad? Entonces, con esta sentencia ustedes pueden consultar los permisos y los privilegios que tiene cada usuario. En este caso, los roles,
¿verdad? En este caso los roles, vamos a ponérselo aquí. Aquí iría el nombre de cada uno de ustedes para verificar si tienen esos permisos y si tienen esos roles. Vamos a dejarlo aquí como administrador, que ustedes lo tienen allá. Entonces aquí les voy a colocar el código. Entonces la sentencia sería que ustedes van a colocar aquí, van a seleccionar van a seleccionar todos los elementos, ¿verdad? De esta tabla. Entonces ya ustedes miran qué tabla es, ¿sí? Y de dónde, ¿sí? ¿Dónde? El permiso, o sea, este que está aquí, el gran tech, sea quién, sea administrador, en este caso SIS. Miren que aquí está SIS, aquí está todo lo de SIS. Si yo quisiera traer otro usuario, tenía que buscar los usuarios que tenga acá. ¿Sí? En este caso, pues como SIS es el que tiene más privilegios, lo puedo ver aquí. Como no le he asignado a los otros usuarios, pues no me muestra nada, ¿cierto? Entonces, con esta sentencia, ustedes pueden hacer esa búsqueda para que lo puedan reflejar en la base de datos. Listo. Eso para consultar. Entonces, ya para crear la conexión, ya lo vimos, averiguar un usuario, si está, pues también pueden hacerlo aquí, ya les mando la sesión. Para averiguar que es un usuario de la base de datos, tiene asignado privilegio de crear de user, entonces ya pueden utilizar sentencia, ¿cierto? Entonces miren aquí, selecciono, reviso en la base, en la tabla DBA System Privilegios, donde el privilegio de este usuario, ¿cierto? ¿Qué usuarios tienen ese privilegio? Entonces, miren que aquí yo puedo consultar, listo. El usuario Mariano tiene privilegio de crear, ¿qué? De crear usuario. El usuario Mariano R también tiene privilegios de crear usuarios. O sea, son todos los privilegios de crear user que hemos creado. Si fuera de pronto de crear sesión, ¿verdad? Entonces yo cambiara la palabra sesión aquí y así fuera consultando todos esos privilegios que tienen esos usuarios que he ido creando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí creamos, aquí fue que le asignamos aquí privilegios a Mariano R de crear sesión, ¿sí? Sesión. Entonces, vamos a ver si Mariano R tiene estos privilegios, vamos a ver qué privilegios tienen aquí de crear sesión. Entonces, todos estos vamos a mirar si tienen privilegio de crear sesiones. ¿Quiénes tienen privilegio de crear sesión? Aquí debe estar Mariano y Mariano R también le dimos, no lo veo aquí, Mariano. Aquí está Mariano R, también le dimos permiso de crear sesión. Entonces, ya yo sé así que todos estos usuarios tienen permiso de crear sesión. ¿Sí? Muy bien. Para crear un perfil, entonces tengo que utilizar la sentencia siempre de create profile acts, ¿verdad? A cómo se llama ese perfil que voy a crear. Entonces ustedes le dan el nombre. Utilizan la palabra limit para crear un límite. Ese usuario pues va a tener permiso. De estos ya vienen por defectos, ¿verdad? Entonces sesión. Todo este código va a tener también, va a ser ilimitado, ¿verdad? Le vamos a dar permisos de la CPU también ilimitado. Vamos a darle, este es un tiempo, ¿verdad? De 15, ustedes se puede variar según lo que ustedes consideren. Estos son todos los elementos pues, que pueden llevar al crear el perfil, ¿sí? El crear el perfil. Ustedes pueden omitir algunos elementos de esto de acuerdo a lo que ustedes consideren o de acuerdo a lo que ustedes quieran asignarle a ese perfil. Entonces, al ustedes ejecutarlo, siempre miren que para que identificar que van a crear un perfil,
usted tiene que siempre indicar que es create profile, o sea, crear un perfil, ¿sí? Y el nombre de ese perfil que van a crear. Ahora, quiero crear un rol, entonces, create, la palabra role, ¿verdad? Y el rol, ¿cómo lo quieren ustedes llamar? ¿Qué rol van a asignarle? ¿Qué sé yo? El rol de estudiante, el rol de investigador, el rol de cualquier rol que ustedes quieran asignar. Entonces, usan la palabra create role y el nombre de ese rol, ¿ya? Van a asignarle ese rol a un estudiante. Entonces, ustedes utilizan el GRAN, que es para asignación de permisos y privilegios. Utilizan el nombre de ese rol que van a asignar y a quién se lo van a asignar, ¿cierto? En este caso, el rol estudiante se lo van a asignar ¿a quién? A Mariana, ¿sí? Luego asignar permisos. Entonces, los permisos, lo mismo que hemos hecho, GRAN, crear sesión a la persona, al usuario, gran rol al usuario, gran profile al usuario. Entonces aquí estamos creando, asignando los permisos de sesión, estamos asignando los roles, estamos asignando los privilegios que hemos creado. Y todo eso. Tenemos que asignar permisos también de insertar, de actualizar. ¿A quién? A ese estudiante, ¿verdad? Del usuario 1. Entonces, también vamos a asignar esos permisos, asignar permiso al usuario 2, asignar permiso al usuario 3, ¿verdad? ¿De quién? Miren que aquí es importante. De este usuario, de este que estamos creando aquí, ¿cierto? De este usuario, ¿sí? Que le hemos asignado punto estudiante. ¿Ya? Así se llama un permiso que hemos creado aquí anteriormente. Ustedes pueden crearle el otro nombre. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pregunta, chicos, hasta ahí. No, señor. Bueno, entonces, con eso ya se resuelve todo el trabajo que tenemos que hacer, que son los últimos puntos. Luego ustedes lo que tienen que guardar el script de SL y listo. Profe, ¿usted comparte la grabación o...? Sí, yo voy a compartir la grabación. Bueno, chicos, me encantó entonces compartir con ustedes. Les agradezco mucho que hayan participado. Sé que el horario de pronto no les conviene a todos, pero es el horario pues que podemos utilizar, ¿sí? Espero pues que hayan resolvido todas sus dudas e inquietudes. Cualquier cosita que necesiten me pueden escribir al chat aquí al grupo, que ahí estaré atento a resolver las dudas e inquietudes. No siento más, pues nos vemos a la próxima. Listo, profesor. Muchas gracias. Gracias. No, antes de irse, esperen un momentico que les voy a pasar aquí la asistencia al CIPAS. Este CIPAS se llama bases de datos, ¿oyeron? Por favor, diligencien la asistencia, que es importante que la llenen. Profesor, yo no tengo acceso ahí al chat. Te lo va a pasar entonces al Sky. Listo. Ya te lo manda el Sky, Lisandro, ¿verdad? Sí, señor. Lisandro. Listo, Lisandro. Hermelinda creo que tampoco tiene acceso, pero no nos ha dicho nada, no ha contestado nada, Hermelinda. Diana, Joan, bueno, les agradezco diligenciar la asistencia, chicos, y cualquier duda, como les mencioné, estaré atento. Dale, Listo. muchas gracias.